Bueno, pues muy buenas tardes. A continuación llevo a cabo la sustentación del trabajo correspondiente a la unidad uno de lógica matemática. Los objetivos de este trabajo eran básicamente llevar a cabo la comprensión del análisis y resultado de problemas lógicos, aplicar los conocimientos adquiridos en las unidades que se muestran como guía para los ejercicios de la teoría de conjuntos, teniendo claro que es la unión, intersección, diferencia, complemento, asimismo distinguir cuáles de los conjuntos son por compresión y extensión. Además, aprender la diferencia de los conectores entre las distintas proposiciones para poder llevar a cabo la representación en tablas de verdad. ¿Listo? A manera de introducción, pues al ser la lógica matemática una disciplina en la cual se lleva a cabo el estudio de método de análisis y razonamiento mediante la utilización del lenguaje matemático, como fuente de un lenguaje analítico, pues es posible llevar a cabo entonces la afirmación de que esta materia, lógica matemática, ayuda a establecer criterios de verdad, equivalencias lógicas, como lo son silogismos, hacer demostraciones de teoremas que participan en el análisis de argumentos planteados, entre otras muchas cosas importantes. Entonces, pues en este trabajo, en primer lugar, pues pedía seleccionar un ítem. El ítem seleccionado por mi parte fue el ítem B. Entonces, para el ejercicio 1 nos daban unas proposiciones las cuales debían ser expresadas en lenguaje natural. Entonces, las proposiciones eran P, la película de los Vengadores Endgame se estrenó en Colombia en el 2018. Q, la película de los Vengadores Endgame se pudo ver en cines de todo el país. R, Los Vengadores Endgame tuvo un pobre éxito de taquilla. Y acá presentaban pues la proposición escrita en el lenguaje simbólico, y la primero que nos pedían era escribir dicha proposición compuesta en lenguaje natural. Entonces lo que se hizo fue que primero, pues aquí vemos que está R, que es la primera proposición. Entonces, Los Vengadores Endgame tuvo un pobre éxito de taquilla. Este signo significa sí, solo sí. Sí, solo sí. Q, entonces Q, la película Los Vengadores Endgame se pudo ver en cines en todo el país. Aquí lo vemos. Seguido de eso tenemos este signo, que este significa O. Y entonces O. Pero como tenemos este signo acá que significa sí, y entonces ponemos sí, Q, que es la película Los Vengadores Endgame, se pudo ver en cines de todo el país, como vemos aquí. O, que sería sí, Q, la película Los Vengadores Endgame se pudo ver en cines de todo el país. Y, que es entonces P, la película Los Vengadores Endgame se estrenó en Colombia el 2018, aquí lo vemos, y que significa entonces, y tenemos por último a R, que es Los Vengadores Endgame tuvo un pobre éxito de taquilla. Entonces aquí ya lo encontramos pues ya más claro, dice Los Vengadores Endgame tuvo un pobre éxito de taquilla, sí, solo si la película Los Vengadores Endgame se pudo ver en cines de todo el país, o sí, la película Los Vengadores Endgame se pudo ver en cines de todo el país y la película Los Vengadores Endgame se estrenó en Colombia en el 2018, entonces Los Vengadores Endgame tuvo un pobre éxito de taquilla. Aquí lo que hice fue llevar a cabo, o sea, resaltar en rojo lo que correspondía a cada uno de los conectores de la proposición escrita en el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces después de eso nos pedían que determináramos el valor de verdad de las proposiciones simples. Entonces lo que hacíamos era pues coger cada una de las proposiciones simples que eran P, Q y R, asignar valor falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, y determinar el valor de verdad de la proposición compuesta. Entonces pues ya con esta expresión se pudo llevar a cabo la determinación del valor de verdad de la proposición compuesta, lo cual era verdadero. Seguido de esto, el ejercicio 2 era sobre las tablas de verdad, y lo que se nos daba era un texto que decía: el arco iris se forma con muchos colores, sí, solo sí, el agua de lluvia interactúa con los rayos de luz solar, o si el sol está detrás de las nubes. Entonces el arco iris no se forma con muchos colores. ¿Listo? Entonces lo primero que nos pedían era definir las proposiciones simples del argumento. Las proposiciones simples del argumento es P, el arco iris se forma con muchos colores.
Q, el agua de lluvia interactúa con los rayos de luz solar. Y R, el sol está detrás de las nubes. Seguido de esto nos decían que definiéramos la expresión del argumento en lenguaje simbólico o lenguaje formal. Entonces de esta manera teníamos la primera cosa, que era el arco iris se forma con muchos colores, que era nuestra proposición P. Entonces P la poníamos aquí de primeras. Y luego nos decía sí y solo sí. Teníamos entonces este símbolo que significa sí y solo sí, Q, que Q venía siendo el agua lluvia interactúa con los rayos de luz solar, que es la que vemos aquí. El agua lluvia interactúa con los rayos de luz solar. Entonces eso entre paréntesis, y luego nos decían O, que esto es lo que representa la palabra O. Si el sol está detrás de las nubes, entonces este sí y entonces está representado por este símbolo. El arco iris no se forma con muchos colores. Entonces este del arco iris no se forma con muchos colores es básicamente la negación de la proposición P. Entonces este símbolo que vemos aquí que precede la P, básicamente lo que está haciendo es negando la proposición. Y de esta manera pues vemos como la expresión que tenemos aquí la representamos de forma simbólica o formal. ¿Listo? Después nos dicen que generemos una tabla de verdad con el simulador de lógica de la UNAM. Y pues aquí vemos la tabla de verdad generada. Y luego se nos pide que generemos, se pedía que generáramos una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Entonces lo que se hace para generar la tabla de verdad a partir del lenguaje simbólico es primero escribir las proposiciones simples y empezar a poner desde la R verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego aquí se duplica, dos verdaderos, dos falsos, dos verdaderos, dos falsos. Acá se vuelve a duplicar, acá como habían dos verdaderos, acá van cuatro verdaderos, dos falsos van cuatro falsos y seguían cuatro verdaderos, pero pues la cantidad de filas totales es elevar las tres proposiciones al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Entonces por eso tenemos 9 filas. 2, 4, 6, 8, 9 filas. Y de esta manera se procede ya pues a realizar cada una de las partes de la proposición escrita en lenguaje simbólico, que es P, sí, solo sí, Q y pues aquí está con la negación y demás. Entonces pues lo que se hace es que se va a una tabla en la cual uno puede saber P y Q cómo están relacionadas, y cuando P y Q ambas son verdaderas, entonces ¿qué es lo que pasa con este símbolo? Entonces significa verdadero y así sucesivamente. De igual manera se hizo para este y luego se hace entre estas dos que ya se tienen, y aquí obtenemos el resultado. Como vemos que hay valores verdaderos y valores falsos, y acá encontramos un valor falso, entonces es posible afirmar que esta es el resultado de esta tabla de verdad es de contingencia. ¿Listo? Por último, el tercer ejercicio era sobre teoría de conjuntos. Nos daban este conjunto, nos pedían que definiéramos los nombres del conjunto del diagrama de Venn. Entonces aquí se definieron los nombres del diagrama de Venn, donde U lo tomamos como estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, A como estudiantes que practican fútbol, B como estudiantes que practican natación y C como estudiantes que practican voleibol. Nos dicen que determináramos la operación entre conjuntos. Entonces la operación entre conjuntos fue esta, lo que significa que representa a los estudiantes que practican únicamente voleibol, que es esta parte que está acá seleccionada, y los que practican voleibol y fútbol, excluyendo a aquellos que practican natación. Como vemos, aquí están los estudiantes que practican voleibol y fútbol, y aquí, y como vemos, los que practican natación están totalmente excluidos. Los que practican natación están totalmente excluidos. Entonces aquí vemos la expresión representada y lo que significa la misma, ¿no? Por último, el último ejercicio, que era la aplicación de teoría de conjuntos, pues nos pedía llevar a cabo estas operaciones entre conjuntos. Primero definimos los nombres de los conjuntos, que lo que hice fue poner los mismos nombres de los conjuntos que había utilizado para el ejercicio anterior. Y luego nos decían que con los datos del diagrama, pues debía plantear con mis propias palabras y aplicar cada una de las operaciones. Entonces, la primera operación que aparecía era esta, en la que pues se refería a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia
exceptuando aquellos que practicaban fútbol. Entonces, llevando a cabo la sumatoria de estos datos, equivalía entonces a 36 datos. Bueno, a continuación pues nos pedían que hiciéramos esta operación, que era A menos B unión B menos A. Y pues aquí pues con color rojo se fue marcando, aquí se encuentra la explicación de cada una de las operaciones y pues este básicamente pues fue el trabajo que llevé a cabo, la realización del mismo. Pues como conclusión puedo decir que el desarrollo de esta guía me permitió pues recordar conocimientos previos sobre teoría de conjuntos. Puedo asegurar que la lógica matemática permite usar el raciocinio en nuestros pensamientos diarios, buscándole sentido del por qué y para qué de las situaciones comunes, entre otras conclusiones que se pueden encontrar en el trabajo. Muchas gracias.